Muy buenas hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa que hemos dedicado para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema interesantísimo, vamos a hacer un recorrido, un breve recorrido histórico por la predicación y la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos con nosotros a nuestro hermano y amigo, el licenciado y pastor Joel Puello, quien es comunicador, también es educador, investigador y también está optando por la posición a diputado de la República Dominicana por su provincia. Pastor Joel, bienvenido, querido hermano. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, hermanos y amigos de este programa Fe y Razón. Un placer estar otra vez con ustedes. Muchísimas bendiciones. Contento de estar con ustedes. Joel, un tema interesantísimo, un tema que a nosotros los cristianos, cuando recordamos la historia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, algo tan grande, y cuando nosotros incluso vemos esas películas bien realizadas que vemos, ¿no? Cómo los directores se hacen una idea del martirio de nuestro Señor Jesucristo, cómo predicó, cómo fue su nacimiento, cómo fue la persecución, todo lo que pasó nuestro Señor, ¿no? Para darnos salvación y vida eterna, incluso nosotros no mereciendo eso. Nos llena a nosotros de mucha emoción tocar un tema histórico de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor contigo, Joel, que yo sé que tú en otros programas hemos compartido desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo nació, la verdadera fecha de la Navidad, el sentido del Evangelio, el verdadero cristianismo. Y como tú manejas muy bien ese tema, nos gustaría que tú nos ayudaras a hacer un recorrido histórico, aunque sea breve, de esa maravillosa vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, ¿no? Bueno, hermano, en verdad es un tema interesante. El primero que nos trata de explicar las cosas en un sentido ordenado e histórico es Lucas, quien le dedica 2 tomos a Teófilo. El primer tratado, el primer escrito es el Evangelio de Lucas, o primer tratado dedicado a Teófilo, y el segundo es Hechos de los Apóstoles, el segundo tratado de Lucas dedicado a Teófilo. Y él mismo dice que él trata de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y él mismo habla también de pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Entonces, en realidad, la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, muerte, sepultura, resurrección y la fundación de su iglesia, son hechos históricos. Y esto ha establecido un antes y un después, antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. Algunos han tratado de negarlo, pero hay maneras de demostrar que, por ejemplo, los testimonios de sus discípulos, la transmisión oral y un documento escrito son pruebas suficientes. Por ejemplo, en un tribunal legalmente se necesita que 2 o 3 testigos den testimonio, hablen del mismo tema, afirmen que un hecho ocurrió, y la historia como ciencia se auxilia de ese testimonio para dar como bueno y válido que así es. Entonces, en ese sentido, el Nuevo Testamento, el documento histórico y la literatura con toda la exégesis y el estudio literario que se le pueda hacer, tiene más evidencia y tiene más manuscritos y tiene más documentación histórica
que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, cualquier documento histórico de Sócrates, Platón, Aristóteles, quizás de los escritos de ellos hay una copia o dos, pero del Nuevo Testamento hay miles. Entonces, hay más evidencia histórica y documental de la vida de Cristo que de Sócrates, Platón, Aristóteles, de Plinio, de Heródoto, de cualquier otro historiador o sabio antiguo. De Jesús hay más. Entonces, históricamente, científicamente, la vida de Jesús puede ser demostrada a través de la ciencia, que es la historia. Entonces, incluso datos legales, documentos de la fecha y contexto del Señor Jesucristo. Entonces, como decíamos, Lucas es el primero que trata de poner las cosas, como dice él, que entre nosotros han sido ciertísimas. Se la dedica a Teófilo y dice, trato de poner en orden estas cosas para que esté bien enterado. Es un hecho que fue conocido en esa época. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 10, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Era un hecho conocido. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, como dicen las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 15, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después se apareció a los 11, y después se apareció a los 12, y después se apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales en la época en que Pablo estaba escribiendo 1 Corintios, muchos viven aún. Entonces, esos son testimonios, testigos oculares, pruebas indubitables, hechos de cosas ciertísimas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ahora organizar todas estas ideas, documentos históricos, pruebas y explicarle a la gente? Porque esa es la base de nuestra fe. Y no solamente Lucas ya ha tratado de ponerla en orden, muchos otros autores, escritores. La evidencia es abrumadora, pero es una historia maravillosa que no empieza en la Tierra, no empieza en el planeta ya creado, empieza desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor Jesucristo, ese es el nombre que se le da, Jesús de Nazaret, al hombre que nace de la Virgen María, pero la existencia de la persona de el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es eterna, es coeterno con el Padre y es Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de los cielos y la tierra, antes de la creación del cosmos, del universo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo deciden planificar nuestra salvación. El plan de la salvación, el plan de redención fue creado por Dios antes de la fundación del mundo. Un determinado, predeterminado consejo. No existe ser humano, no existen ángeles, solamente Dios en un momento en la eternidad. Por ejemplo, algunos quieren decir ¿cuándo fue creado el Hijo? ¿Cuándo nació? El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy, y se vuelve a citar otra vez en Hebreos capítulo 2. Ese es un hoy eterno, porque el Hijo no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Como dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el autor de la vida. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Pedro dando un discurso en Hechos capítulo 3. El autor de la vida es el Señor Jesucristo. Entonces, su preexistencia, uno junto con el Padre. Juan 1:1 es un verso que nos habla de esa preexistencia de Cristo antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Entonces Él es el creador. Antes de la fundación del mundo, ya Él estaba con el Padre. Antes de la fundación del mundo, Él era Dios. Y Filipenses capítulo 2 también nos habla de cómo el Señor Jesús, el Hijo, la persona del Hijo, porque dijimos ya que el Señor Jesús es hecho hombre, la encarnación de la persona divina del Hijo. El Hijo, dice, estando en la forma de Dios, se despojó de esa forma divina y tomó forma humana y vino entonces a este mundo. Entonces, en varios textos bíblicos se nos habla de su preexistencia, de su divinidad y de su poder como creador y su participación en el plan divino de la redención. Efesios capítulo 1, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos amó en Cristo, nos colocó en lugares celestiales en Cristo Jesús, nos dio herencia. Entonces, el Señor nos hizo aceptos en el amado, santos y sin mancha delante de Él. Todo esto planificado, hecho posicionalmente antes de la existencia del universo. Entonces, la persona del Hijo, como dice el profeta, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Y el Señor está presente en la creación, en el Génesis, el capítulo 1, cuando el Padre pronuncia, Dios el Padre pronuncia la palabra, sea la luz, y está en el acto de crear. El Hijo está ahí presente, por eso Juan lo menciona en Génesis capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Y por medio de él, dice Colosenses, él es el primogénito de la creación, es decir, el principal, el príncipe, el creador mismo es Jesús. Entonces, llega un momento en el plan eterno de la salvación en el que tienen que cumplirse todo lo que estaba predeterminado por Dios, según el predeterminado consejo de Dios y su conocimiento eterno. Ya estaba determinado que el Señor Jesús, que el Hijo, entrara a este mundo. Entonces es que dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, viene el cumplimiento del tiempo y el plan eterno se cumple y nace entonces el Hijo de Dios. Pero este proceso, desde el plan eterno, antes de la fundación del mundo, hasta que vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, tiene un recorrido histórico que podemos explicar de manera breve. Fue destinado antes de la fundación del mundo, pero también fue prometido durante la caída, y dice, de la simiente de la mujer nacerá uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y la serpiente le va a herir a él en el talón. Y ahí se le promete a la mujer que de ella, de un hijo de ella, tiene que nacer el Redentor. Desde entonces, los antiguos esperan que el primer hijo que nazca sea ese varón prometido. Y por eso las mujeres le ponen un nombre y esperan que ese sea el Redentor, ese sea el que les va a librar. Y entonces, como dice Lamec, padre de Noé, dice, este es el niño que nos va a librar a nosotros de todos nuestros trabajos, de todas nuestras calamidades y de la tierra que Jehová maldijo. Porque esperaban que ese fuera el niño prometido. Entonces, de la simiente de la mujer, Caín mata a Abel, se descalifica su descendencia. Es prometido entonces a Abraham, pero su mujer es estéril. Abraham se desespera y toma a Agar, pero Dios dice, es a través de Sara y su nombre va a ser Isaac. Llega un momento entonces en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, pero si este es el hijo que tú prometiste y de aquí tú vas a bendecir a todas las naciones, bueno, tú eres el Señor. Y Abraham entonces sacrifica a su hijo simbólicamente, porque Dios le dice, no me ofrezcas a tu hijo.
Y Abraham dice, Dios se proveerá de cordero. Pero también fue prometido a Isaac. Su mujer también era estéril. Y entonces ella concibe y tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero Esaú, que es el primogénito, se corrompe, toma mujeres cananeas, extranjeras, y también vende su primogenitura por un guiso rojo. Pero Isaac entonces bendice a Jacob. Y el Mesías también es prometido a Jacob. Te bendeciré. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa que se le hizo a la mujer en Génesis 3:15, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero entonces el hijo de Jacob, su primogénito, duerme con las mujeres de su padre, pierde la primogenitura. Simeón y Leví mataron a los hijos de Amor por la violación de su hermana y se descalifican. Judá, su cuarto hijo, es el hijo mayor entonces, y es de él de quien va a nacer el Mesías. Pero los 2 hijos de Judá mueren jóvenes, y entonces Judá engendra de Tamar, su nuera, a Fares, y de Fares entonces nace el Mesías, o es el padre de la descendencia del Mesías. Llega un momento entonces en que Faraón ordena la muerte de los varones judíos, y si mueren los varones judíos, entonces se elimina la descendencia de donde va a nacer el Mesías. Vamos a destruir este pueblo y todos los niños varones vamos a destruirlo. En Egipto, lo mismo también sucede durante la conquista de Canaán. Hay un varón de Judá, Salmón, descendiente de Judá, que se casa con Rahab, la ex ramera de Jericó, y de ahí viene el Mesías. Entonces, Dios le promete luego a David específicamente que es de tu casa que vendrá el Mesías y que él será rey, y de tu casa no faltará reino nunca. Pero los hijos de David se van corrompiendo uno por uno. Amnón viola a Tamar, su hermana, murió Absalón, mata a Amnón, se rebela contra su padre y muere. Luego nace Salomón de Betsabé, la que fue mujer de Urías, y Dios le dice a David que es de Betsabé que va a nacer un hijo de donde va a salir el Mesías, y entonces nace Salomón, amado por Jehová. Llega un momento en que el único descendiente de David por poco muere, pero la sirvienta, su aya, lo cuidó y le evitó la muerte. Entonces, después de pasar por toda esa historia, hay un ángel que interviene en la historia y llega a una aldea de Belén, una aldea de Nazaret, donde hay una virgen, una señorita que está casada, está desposada con un hombre llamado José. Se va a casar, está comprometida con él. Y el ángel le dice que ella es la escogida de Dios para que nazca el Hijo de Dios, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella pregunta, ¿cómo va a hacer esto? Porque no conozco varón, y es la pregunta que toda señorita debe hacer. Y entonces el ángel le explica, el poder de Dios vendrá sobre ti, quedarás encinta, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue y la dejó. No hay nada imposible para Dios. Tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, ya tiene 6 meses de embarazo, y esa es la madre de Juan el Bautista, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando el ángel se va de la presencia de María, ella va a visitar a su parienta Elizabeth, y efectivamente Elizabeth está con 6 meses de embarazo, y ella se queda con María, con Elizabeth, hasta que nace Juan, y le ponen por nombre Juan, y él va a ser el precursor, el mensajero que va a anunciar al pueblo que viene después de él, ese hombre prometido, ese Salvador, ese Redentor, ese Mesías, que es el Hijo de Dios, que ha entrado en el mundo, en la historia, para tomar forma humana, y ahora está a punto de nacer, está en el vientre de una mujer llamada María. José quiere dejar a María secretamente y quiere dejarla porque no entiende cómo ella puede estar embarazada si ellos no se han casado. Tiene que intervenir el ángel otra vez y decirle a José, recibe a tu mujer.
porque lo que hay engendrado en ella es del Espíritu Santo. José hizo como el ángel le dijo, recibió a María su mujer, pero no la conoció sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y dice que entonces por el edicto de Augusto César, todos tenían que ir a su lugar de nacimiento para ser empadronados, siendo Cirenio gobernador de Siria, y ahí está la fecha aproximada históricamente. Van a Belén, porque eran de la ciudad de David, y allí entonces se cumplieron los días del alumbramiento de María. No había lugar para acostar a Jesús y lo acuesta en un pesebre, en el establo donde estaban los animales, y lo envolvió en pañales. El ángel le avisa a los pastores y vienen a visitar a Jesús, y los ángeles cantan, dan gloria a Dios por el nacimiento de un Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, es aquí cuando se cumple lo que nos describe Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Un plan que se formó antes de la fundación del mundo para nuestra redención, que a través de la historia Dios prometió a distintos seres humanos, desde Eva, allá en Edén, en Génesis 3:15, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, y de ahí nace el Mesías, de María. Y de María entonces toma forma humana Jesús, toma forma humana el Hijo de Dios, y le llaman por nombre Jesús, Jesús de Nazaret. Y Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, tiene dos naturalezas. Y el Señor Jesús entonces nace allí, pero él estaba consciente de que él era el Hijo de Dios. Recuerda que a los 12 años Jesús viaja con sus padres a Jerusalén, como acostumbraba a la fiesta de la Pascua, se pierde de entre la multitud, y sus padres pasan 3 días buscándole, y cuando le encuentran en el templo, él está discutiendo con los principales doctores de la ley, y se admiraban, ¿quién es este niño? Y cuando sus padres lo llaman, le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Porque tu madre y yo te buscamos con angustia, tu padre y yo te buscamos con angustia. Y dice, ¿por qué me buscabais? Es que ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Después de este episodio interesante, donde a los 12 años se nos muestra que Jesús tenía conciencia de quién era él en verdad. Él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él sabía para qué había venido a este mundo y para qué había nacido. Él sabía todas las cosas. Él estaba discutiendo con los doctores de la ley porque él es el dador de la ley. Él fue el que le dio la ley a Moisés. Y por eso se admiraban de él. Era solamente como un ensayo de lo que pasaría después, de cómo los doctores de la ley se admirarían de él y dice, ¿qué hombre es este? Se admiran de su doctrina porque les habla con autoridad y no como los escribas. Entonces, ya tenemos a Jesús, pero está escondido en Nazaret, una aldea, y está aprendiendo el oficio de carpintero. Pero antes de esto, Carlos, se me olvidaba que el poder político intentó destruir la vida de ese niño, porque Herodes mandó a matar los niños de 2 años abajo, porque los magos le avisaron que había nacido el rey de los judíos. Y él confirma lo que dice la palabra de Dios, de que tenía que nacer en Belén. Pues búsquenlo, cuando lo hallen, infórmenme para que también yo vaya y le adore. Pero los magos, siendo avisados por el Señor por sueños, se fueron por otro camino. José se va con María y con el niño a Egipto hasta que muere Herodes. Teme la persecución de Arquelao, hijo de Herodes, y entonces se va a Nazaret para que se cumpliera la escritura, ¿verdad? Fue llamado Nazareno. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos a Jesús. Ya tenemos al Hijo de Dios hecho carne. Ahora vino el cumplimiento del tiempo. Pero no había llegado el momento de que Jesús se presentara a Israel. Y entonces Jesús pasa por el río Jordán. Juan el Bautista está allí bautizando. Y entonces él es bautizado por Juan. Y la señal que se le había dado a Juan, aquel a quien tú bautices y veas que desciende el Espíritu de Dios en forma física, corporal, como paloma, ese es el que bautiza
con el Espíritu Santo a los creyentes y con fuego a los no creyentes. Hay creyentes que piden ser bautizados con fuego. El bautismo del Espíritu Santo es para creyentes, el bautismo de fuego es para no creyentes. Así que no pidas ser bautizado por fuego. Y Juan dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor va al desierto 40 días allí ayunando, y entonces el Señor ya le ha ungido, después del bautismo se prepara en el desierto y es tentado por el diablo, y luego viene y escoge a 12 para que le sigan, y Jesús empieza su ministerio de 3 años, y es ahí donde Pedro describe brevemente en Hechos 10, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios anduvo, cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto se divulgó por toda Judea. Jesús, la fama de Jesús crecía por todo lugar. Jesús anduvo haciendo bienes, milagros extraordinarios. Las palabras más grandes que hombre alguno jamás haya pronunciado, las pronunció Jesús. Y lo mejor de todo era que Jesús respaldaba con su vida las palabras que decía. Y Jesús hablaba con una manera nueva de interpretar la ley de Moisés, porque él decía, ustedes escucharon que fue dicho no matarás, pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya lo mató. Además ustedes dicen que fue dicho no adulterarás, pero yo les digo que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró. Entonces dicen, ¿y qué tipo de interpretación es esta? Es un estándar muy alto. Y Jesús estaba enseñando con autoridad, pero yo les digo, Moisés dice, pero yo digo. Y es Jesús que dice, amen a sus enemigos. Y ahí está el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Entonces, empieza el ministerio de Jesús sobre la tierra. Tiene 12 discípulos y que él escoge y varios seguidores. Sí, mi hermano. Sí, vamos a hacer una breve pausa, una pequeña pausita, para que entonces, partiendo de ahí ya, conformándose, luego de todo ese proceso que pasó nuestro Señor desde su infancia, su nacimiento, ya llegando el punto de comenzar su ministerio o la elección de los apóstoles, para que tú entonces entres en esa parte tan importante. Vamos a hacer una pausa y venimos brevemente. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y retornamos con el pastor y comunicador Joel Puello, quien es también catedrático y también aspirante a la Diputación de nuestro país, República Dominicana, y está compartiendo un tema que nos apasiona a todos los que amamos al Señor Jesucristo, su historia, su ministerio, la historia de nuestro Señor trayéndonos la salvación, el evangelio de salvación. Pastor Joel, nos quedamos en el punto en donde el Señor Jesucristo comienza su ministerio, ya luego de ese recorrido que usted hizo en su nacimiento, cuando el Señor pues se hace hombre, ¿no? La segunda persona expresada en el Hijo, ¿no? Eternamente, el creador de todo lo que existe, y pasando por todo, incluso peligros antes de su nacimiento, esa persecución que él pasó y que el ángel le avisa tanto a José como a su esposa María, ya
la había desposado en ese momento. Ya estaban juntos, José la protege con el mensaje del ángel, emigran a Egipto y allí ocurre uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad, ¿no? Donde el Señor mismo le llama la muerte de los inocentes. Algo que me viene a la mente, ¿no? Recordando en el desarrollo del tema que usted está desarrollando, valga la redundancia, pastor. Y me gustaría entonces que usted comenzara ya presentándonos la parte de cuando el Señor Jesucristo comienza a formar su ministerio. Si enciende el micrófono. Ahí está encendido el micrófono. Como tú decías en el resumen, hay una parte que podemos llamar la preexistencia de Cristo, y es que el Señor, el Hijo de Dios, la persona del Hijo, existe desde antes de la fundación del mundo, y Él es Dios. Él no fue creado, Él es eterno y Él es Dios. Y Filipenses 2 describe esa preexistencia y la decisión de tomar forma humana. Entonces, se nos describe en Juan 1:1 el Hijo de Dios como creador de todas las cosas, y también viene a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Debemos entender la preexistencia de Cristo. Efesios capítulo 1 también nos describe ese plan redentor. Luego entonces la historia empieza a prometer desde Eva hasta los familiares de el Mesías, la descendencia de David, siendo bien específico: Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, y hasta que entonces de María nace el Mesías, toma forma humana, el Hijo de Dios toma forma humana, el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Vemos la niñez breve de nuestro Señor Jesucristo, y en medio de todo esto, persecución del pueblo de donde ha de venir el Mesías, tratando de destruirlo. Luego vamos a tratar de destruir los niños que han nacido en el tiempo aproximado, Herodes persiguiendo, y se le quiso quitar la vida al pueblo y al Mesías. Entonces, ya está el Mesías, ya hay forma humana, el Hijo de Dios hecho carne, dos naturalezas en esa persona, una conciencia de quién es Él, conociendo las Escrituras desde niño. Cuando se presenta con Juan el Bautista, deja que es necesario que cumplamos toda justicia. Se le dice a Juan parcialmente que este es el que había de venir, y se le manifiesta la presencia del Espíritu en forma corporal como paloma. Entonces Jesús se va al desierto, es tentado por el diablo, viene del desierto, escoge a los 12 apóstoles y empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús entonces estaba sanando toda dolencia del pueblo, toda enfermedad. Estaba alimentando a las multitudes, estaba sanando a las multitudes, estaba enseñando y salvando a las multitudes. Ese era el ministerio de Cristo. Dije y repito que Pedro, en Hechos capítulo 10, dice: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, la fama del Señor creciendo, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando a los oprimidos por el diablo. Misterio de Cristo sobre la tierra, con compasión por la gente, por la necesidad de la gente, por sus trabajos, por el hambre, por la sed, por la enfermedad. Es el Señor que pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Quién es el que me ha tocado? Tiren la red más allá. Y entonces el Señor se compadecía de ellos, los sanaba, los perdonaba, les amaba. Interpreta la ley de manera distinta, con autoridad, con un estándar más alto. El Señor respalda con su vida lo que dice, las palabras más grandes que hombre alguno ha expresado jamás. Vienen de ciudades extranjeras a pedirle al Señor que les sane, que les haga un favor, un milagro. Pero el Señor dice: primero a la casa de Israel.
Y eso es lo que él vino, dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces, después de la fama y popularidad de Jesús, viene entonces un tiempo de persecución, porque los religiosos de ese tiempo, los escribas y fariseos, y también los saduceos, tienen envidia de Jesús. Y él les rebate sus enseñanzas y sus doctrinas. No sean como los fariseos, porque dicen y no hacen, y se hace sinónimo fariseísmo e hipocresía. Ellos se basan en la ley de Moisés. Lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. Y esa es la levadura de los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Y el Señor fue muy fuerte contra los fariseos, porque ustedes cuando hacen un prosélito, un seguidor, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Fue duro el Señor. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Así les hablaba el Señor a los fariseos. Los saduceos no se atrevieron jamás a volverle a preguntar, porque el Señor les cayó la boca, porque estos no creían ni en ángel, ni en espíritu, ni en la resurrección. Y estos se opusieron al Señor, le persiguieron, no le recibieron. Estaban más preocupados por su religión y por sus liturgias que por conocer al Hijo de Dios. Entonces, la multitud seguía a Jesús, el pueblo sencillo, las rameras y los publicanos, los menospreciados, los pecadores, los que entendían la necesidad de un Salvador, pero estos con su religiosidad decían: nosotros no necesitamos al Mesías, nosotros necesitamos a Jesús, nosotros no necesitamos que tú nos prediques. Los discípulos fueron enseñados por el Señor, les enseñó a orar, les enseñó a predicar, les dio autoridad para echar fuera demonios, hicieron milagros juntos con el Señor Jesús. Iban delante de él a toda ciudad donde él iba, le preparaban comida, se encargaban de sus necesidades. Las mujeres fueron parte importante de su ministerio. El Señor estuvo con sus amigos 3 años. Ellos le vieron actuar. Dice los apóstoles: comimos, bebimos con él, le tocamos, porque no les hemos dado a conocer la doctrina y aparición de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros somos testigos de estas cosas, dicen los apóstoles. Nosotros le conocimos, nosotros le tocamos. Dice Juan: lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. Y el apóstol Pablo decía: hay 500 testigos que vieron al Señor, y de ellos muchos viven aún. Entonces, el mismo Pablo dice: yo vi al Señor resucitado, por eso soy apóstol, soy testigo de estas cosas. Entonces, el ministerio de Cristo, la fama de Cristo, las sanidades y milagros que hizo, los sermones y predicaciones de Cristo, la oposición que tuvo Cristo de las autoridades religiosas y la oposición de las autoridades políticas del gobierno romano, incitado por Caifás, Anás y Caifás y los religiosos, pero entregado también por Poncio Pilato, quien se lava las manos porque no le convenía políticamente que que se llamaba rey de los judíos fuese rey más que César. Esa fue la acusación. Entonces, el Señor Jesús hace ese ministerio con poder, pero él anunció siempre: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de matadores y le matarán y resucitará al tercer día, como dicen las Escrituras. Y Pedro lo pone aparte: Señor, no dejes que eso te acontezca. Los hermanos de Jesús no creían en él. Vamos a buscarlo porque está loco. Mamá, María, vamos a buscar a Jesús, que Jesús está loco. Él se cree ahora Dios. Él se cree un grande, él se cree profeta. Entonces, el pueblo entero sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque les predica, porque les sana, porque les alimenta, pero vamos a hacerlo rey. Y Jesús se le escapa y dice: no, yo no he venido para esto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, yo he venido para dar mi vida. Dice
el Señor Jesucristo. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, porque ustedes quieren la comida que perece, el pan material, pero yo les doy un pan espiritual y ese pan es mi carne, que yo daré por la vida de muchos. El que no come mi carne ni bebe mi sangre, el que no cree en mí, no puede ser mi discípulo. Y muchos se retiraron. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces llega la Pascua judía y el Señor dice, preparen la Pascua, vamos al aposento alto. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Se los dije durante 3 años, ha llegado la hora. Y allí el apóstol Juan nos describe desde Juan capítulo 13 hasta el 17, los sermones que el Señor les dio y las enseñanzas a sus discípulos en aquel aposento alto. Y los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen los episodios de la Pascua y cómo le apresan en el Monte de los Olivos y la oración intensa, pero los discursos y cómo el Señor lava los pies de sus discípulos y cómo celebra la Pascua y la oración del Señor y la promesa del Espíritu Santo se nos describen en el Evangelio de Juan. Y esa es la última noche que el Señor pasa con ellos y allí establece la cena del Señor, esa noche de la Pascua. Y entonces van al Monte de los Olivos y el Señor escoge a Jacobo, a Pedro y a Juan para que oren por él y empieza a angustiarse y el Señor dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es bueno aclarar que algunas personas han dicho que el Señor tenía miedo a la muerte. El Señor no tenía miedo a la muerte. El Señor siempre anunció que iba a morir, porque para eso Él había venido. Él sabía cuál era su propósito y que Él tenía que dar su vida por los pecados del mundo. Y eso fue lo que Él estableció en la cena del Señor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad esta copa y bébanla todos, porque esto es mi sangre que yo derramaré por el pecado de muchos, de todos. Entonces, va al Monte de los Olivos a orar y ora 3 veces con la misma intensidad. Padre, haz que pase de mí esta copa. ¿A qué se refiere el Señor? La copa es la carga de pecado de la humanidad que iba a ser puesta sobre el Señor. Y este pecado sobre Cristo, pecado ajeno, iba a romper la comunión entre Dios el Padre y entre Dios el Hijo. Y eso nunca había ocurrido. Y el Señor quería que pasara esta copa de ser posible. Es a eso a lo que el Señor le teme, es a eso por lo que Él está orando, no la muerte, porque Él es el autor de la vida. Dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que como el Padre a quien quiere dar vida, así también el Hijo a quien quiere dar vida. Y yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era imposible que la muerte pueda retener al Señor, que es el autor de la vida. Cuando vuelve de la oración, hay un ángel que le fortalece. Los discípulos están durmiendo, no pudieron velar con él 1 hora y Judas le traiciona, le entrega, le apresan, lo llevan a los juicios en el patio del sumo sacerdote Anás y Caifás. Y luego ante el Sanedrín buscan testigos falsos. El Señor no se defiende. Le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo y ya. Dice, tú lo has dicho. Y van a ver el cielo abierto y al Hijo de Dios viniendo a la diestra del Padre. Y el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, es digno de muerte. Acusan al Señor falsamente, le condenan. Pero ¿cuál es la condena? Que Él dice que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué es condenado el Señor Jesucristo a morir en la cruz según los líderes religiosos judíos? Porque Él mismo se ha llamado Hijo de Dios y merece morir porque eso es blasfemia. Entonces aquí ocurre algo que nosotros debemos analizar. Porque si el Señor Jesucristo es un blasfemo, es decir, Él está pretendiendo ser alguien que no es mentiroso, pero también es un blasfemo y merece la muerte. Entonces, Jesús es un blasfemo. Él no es Dios, pero dice ser Dios. Pues entonces las autoridades religiosas judías tenían razón y le condenaron correctamente porque este hombre, siendo hombre, se hace Dios.
Pero si Jesús es Dios verdaderamente y Él es quien Él dice ser, entonces Él es verdadero, Él es el Señor, Él es el Mesías. Pero si Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y no lo es, aparte de ser blasfemo, es un loco porque está pretendiendo ser alguien que no es. Es decir, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Danilo Medina, yo soy el presidente y yo actúo como el presidente y donde quiera que me van, salúdeme que yo soy el presidente. Es una persona que está fuera de sí. Y este es un trilema que ha sido publicado en algunos libros y él es Señor, ¿es un farsante o es un lunático? Porque es un lunático si pretende ser alguien que no es. Es un farsante porque está engañando, porque él sabe que él no es esa persona, pero dice ser una persona que no es. O es Señor y es Dios, porque Él es verdaderamente quien dice ser. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Bueno, la manera de demostrarlo es lo que ocurre después de los juicios, su crucifixión y su muerte, que es la resurrección. Entonces el Señor es condenado en los juicios religiosos por blasfemia. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque cuando los judíos van y lo llevan ante Pilato, le dicen, mira, este hombre merece morir porque siendo hombre, él se hace Dios. Y dice Pilato, si son asuntos de su religión, a mí no me hablen de eso. Yo no estoy aquí para juzgar asuntos religiosos. ¿De dónde es este hombre de Nazaret? Llévenselo a Herodes, que está ahí. Herodes es el tetrarca. Llévenselo ahí, que él está en su fortaleza. Ay, déjame salir de este. Él es el encargado de Nazaret. Adelante, hermano. Sí, vamos a seguir otra breve pausa. Aquí nos quedamos entonces en el desarrollo de cuando nuestro Señor Jesucristo, entonces, en el monte de Getsemaní, es apresado, es traicionado por Judas. Cuando él comparte en la Pascua, ¿no? Que era una cena tradicional en conmemoración a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, a través de ese llamamiento que hizo Dios a su siervo Moisés, y se celebraba eso. Viene Cristo, reanuda o instala un nuevo pacto esa noche. El viejo pacto que tenían los judíos de la liberación del pueblo por Moisés es renovado con el nuevo pacto de Cristo en esa noche que compartió con los apóstoles y que estaba siendo traicionado por Judas. Y entonces ya pasa el proceso, vamos al proceso del juicio injusto e inmerecido que recibió nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de esa pausa que vamos a tener, Joel, quiero que tú profundices en ese hecho tan lamentable, ¿no? Pero que tan necesario, porque es como tú muy bien dijiste, esto estuvo planificado desde la fundación del mundo por la misericordia de Dios para aquellos que íbamos a desobedecer y que no merecíamos esa salvación, no merecíamos ese sacrificio de el ser que nos creó y que es amor y justicia. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos, amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro hermano y amigo
el pastor Joel Puello, licenciado Joel Puello, comunicador, también educador y futuro diputado de la República Dominicana, si así el Señor lo permite, y que estamos convencidos de que el Señor pues le está dando a nuestro querido hermano todas las herramientas para que él pueda llevar su palabra a un estamento tan importante como es la Cámara de Diputados de la República Dominicana, defendiendo la vida, defendiendo la familia, los valores de nuestro Señor Jesucristo, valores que representan la República Dominicana y que está plasmado en nuestros símbolos patrios, en nuestro escudo nacional, donde dice Dios, patria y libertad. Joel, estamos tocando un tema que nos llena de mucho orgullo humano, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Qué orgullosos nos sentimos nosotros los que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, de que Él haya tenido la misericordia de llamarnos y haya pasado por todo eso. Y como tú muy bien dices, Él venció la muerte, Él no tuvo miedo a la muerte. Él es vencedor y siempre ha sido vencedor eternamente, porque Él es nuestro Señor y Creador, y porque su creación se someterá a Él y toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es nuestro Salvador y nuestro Dios. Nos quedamos, Joel, en que tú nos estabas explicando ese juicio inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, el santo, el justo. ¿Cómo pasó ese proceso, pastor? Bueno, ese juicio religioso, que fue el primero que se le hizo, de varios juicios que se hicieron, fueron ilegales. Por ejemplo, la hora en la que se hizo el juicio al Señor Jesucristo no se podía hacer de madrugada. A él le apresaron de madrugada, le llevaron al patio del sumo sacerdote. Luego en la mañana con el Sanedrín llevaron testigos falsos que le acusaron de destruir el templo, de corromper la ley de Moisés, y lo último, de hacerse Dios. Y ahí el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y lo condenan a muerte por blasfemia. Y es bueno tener eso muy pendiente. Si a usted le preguntan por qué condenaron a Jesús a muerte, por blasfemia, porque siendo hombre se hizo Dios. Pero los judíos bajo el Imperio Romano no pueden darle muerte a los condenados a muerte por motivos religiosos, porque eso solamente correspondía a las autoridades romanas. Entonces vamos a llevarlo a Poncio Pilato, que es el gobernador de la provincia de Judea, porque él sustituyó a Herodes Arquelao, aquel a quien José tuvo miedo de quedarse ahí en Judea cuando regresaron de Egipto y se van a Nazaret, donde gobierna Herodes el tetrarca. Sigue gobernando Herodes el tetrarca, y cuando lo llevan a Pilatos dice: no me hablen de los asuntos religiosos y asuntos de sus leyes, porque no me interesa. Llévenselo a Herodes, que él es el regente de esta provincia de Nazaret. Así que él está ahí en la fortaleza y lo refiere allá. Herodes se burla de Jesús. Tú eres el que dice que eres rey de los judíos. Haz un milagro para mí. Se quitó la túnica, le hizo reverencia. Jesús no le respondió nada a él y se lo devolvió a Pilatos. Y dice que Herodes y Pilatos estaban enemistados y se hicieron amigos por causa de Jesús ese día. Y se lo vuelven a llevar a Poncio Pilato. Dice: mira, aquí está este Jesús, y él dice que él es el rey de los judíos, y nosotros no tenemos más rey que a César. Espérate, ellos primero vinieron a decir: merece morir porque es blasfemo, porque dice que es hijo de Dios, siendo hombre se hace Dios. Pero ahora ellos cambian la estrategia y van donde Pilatos y hacen ahora una acusación política. Este hombre dice que él es rey y nosotros no tenemos más rey que César. Entonces Pilato dice: un momentito, tú eres el que dice que eres el rey de los judíos. Y Jesús dice: tú lo has dicho. Y dice: bueno, pero este hombre no ha hecho nada malo. Si tú sueltas a este, te haces enemigo del César. Dice: un momentito, ya políticamente yo no puedo meterme en problemas, porque los judíos tenían fama durante las fiestas de sublevarse y provocar una sedición, independizarse, y por eso había acuartelamiento de las fuerzas romanas
durante la Pascua. Y Pilato teme su posición, acusado por estos judíos de defender a alguien que no respeta al César y que quiere hacerse rey. Entonces, Pilato teme, trata de soltarlo. Ven acá, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Y ninguna autoridad tuvieras si no te fuese dada de arriba. La mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con este hombre porque en sueños he sufrido mucho. Y esa mujer es creyente. Pero Pilatos dice, yo lo voy a soltar porque él no ha hecho nada malo. Si lo sueltas te hace enemigo del César. Está bien, hay que soltar a alguien durante la fiesta. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Suéltanos a Barrabás. Pero ¿qué mal ha hecho Jesús? Crucifícale. La multitud, crucifícale. Y Pilato se lava las manos y se los entrega. Azótenlo. Y entregó a un inocente. El mismo Pilato dice, no ha hecho nada malo. Herodes dice, este hombre no ha hecho nada malo. Pero si lo sueltas te hace enemigo del César. Pueblo, ¿a quién tú quieres? ¿A Barrabás o a Jesús? Queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Y que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. ¡Ay, qué declaración tan terrible! Pastor, un punto ahí importante en eso que usted está explicando. Esa agitación provocada también por una gran parte del Sanedrín, de los líderes religiosos. De los líderes religiosos. Entonces, fíjense que hay una acusación religiosa primero, es un blasfemo, merece morir. Ahora merece morir porque se está haciendo rey y nosotros no tenemos más rey que a César. Pero los fariseos no quieren saber de César. Entonces, Pilatos le suelta por conveniencia política porque podía perder su posición. Y para no perder su posición política de autoridad, se lava las manos y entrega a un inocente. Es lo mismo que hacen los políticos ahora en este tiempo, los que no tienen temor de Dios. Y sueltan a un malhechor. Es lo mismo que está haciendo la justicia en este tiempo. Los malhechores están sueltos. Y los inocentes tienen que morir. Entonces, condenan a Jesús a muerte, le azotan y le obligan a cargar el estauros, el madero, donde va a ser crucificado. Y lo llevan al lugar de la calavera o Gólgota, y allí entonces a las 9 de la mañana lo crucifican con dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y allí el Señor está desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y ocurren varios episodios. Hubo tinieblas desde el mediodía, la hora sexta, hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. El sol se oscureció. Entonces allí ocurre el episodio de uno de los que estaban crucificados con él, el malhechor, le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le dice, tú no tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos lo que merecen nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor entrega su espíritu y dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se cree que en este momento el Señor puso sobre Cristo el pecado de todos nosotros, y allí se rompió la comunión entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y entonces allí el Señor sufrió por nosotros, fue nuestro sustituto, pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos, porque Jesús fue injustamente condenado a muerte. Los pecados de Jesús que estaban sobre Jesús eran nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios trató a Jesús como si fuera pecador. Lo trató como un pecador en el sentido de la condena, de la culpa. La condena y la culpa eran nuestras y Dios la puso sobre Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Esa cruz era de Barrabás, era tuya y mía. Y él cargó la cruz de Barrabás y entregó allí el espíritu. Murió, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió. No quebraron sus piernas porque ya estaba muerto, para que se cumpliera la escritura. Y entonces perforaron su costado con una lanza.
y de su corazón salió sangre y agua, ya había muerto el Señor. Entonces, sus discípulos secretos, José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo, lo bajan de la cruz antes del reposo del sábado y lo sepultan en el sepulcro de Jesús, que nadie había sido colocado allí, un sepulcro prestado. Entonces, Jesús nació en un pesebre prestado. Jesús anduvo en un burrito que le prestaron. Jesús celebró la Pascua en un aposento que le prestaron. Jesús fue clavado en una cruz que le prestaron. Era de Barrabás, era suya, era mía. Jesús cargó y llevó los pecados del mundo, suyos y míos. Esos pecados no eran de Cristo. Jesús fue colocado en una tumba prestada. Y la Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así vivió nuestro Señor. Murió una muerte injusta, pero había sido determinada por el predeterminado consejo de Dios antes de la fundación del mundo, que todo esto tenía que acontecer. Y se cumplió la Escritura y el Señor cumplió con todo, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y es el hecho más trascendental de la historia y la base de nuestra fe. Hasta ahí, pastor, hemos llegado con un magnífico desarrollo cronológico de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo tan maravilloso que nuestro Señor tuvo que hacer, tuvo que pasar para darnos salvación y vida eterna a aquellos que no lo merecíamos, que no lo merecemos hasta el día de hoy, y que continúa su magnífica obra salvífica ante personas de todos los estratos sociales, de todas las clases, de todas las condiciones humanas. Él sigue salvando, Él sigue actuando al día de hoy. Yo quisiera que luego de esta última pausa, pastor, pasemos entonces al hecho más trascendental, poderoso, inimaginable, inigualable que ha conocido la historia de la humanidad, que es su resurrección. ¿Cómo fue su resurrección? ¿Cómo reaccionaron a aquellos que le detrataron, a aquellos que le juzgaron injustamente, a aquellos que aún entraron incluso en temor porque pensaron que se iban a robar el cuerpo? Tenían incluso, habiendo crucificado a nuestro Señor, tenían esa duda. Es como si Satanás pusiera en el corazón de esa gente su derrota, porque Cristo venció en la cruz. Y lo vuelvo a repetir para aquellos que nos están viendo: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un evangelio de muerte, es el evangelio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, resucitando de entre los muertos. Su evangelio es de vida, dándonos vida a través de su resurrección, así como los apóstoles que vivieron ese hecho maravilloso salieron a proclamar. Obviamente dicen el evangelio de la cruz, pero sobre todo el evangelio de su resurrección, el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Cuando volvamos de esta pausa, yo quiero, pastor, que usted nos dé entonces esos hechos de su resurrección, ¿no? Cómo reaccionaron los apóstoles, quiénes vieron y vivieron primeramente ese hecho, quién dio el mensaje de que él había resucitado, quiénes lo recibieron primeramente, hasta el momento de su ascenso. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
nuestro hermano, el pastor Joel Puello, que nos ha dado un extraordinario desarrollo de la vida, muerte, y ahora vamos a tocar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también recordando que vamos a hacer una serie de capítulos luego de que nuestro Señor Jesucristo resucita y envía a los discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo. Pastor, ¿cómo se dio ese magnífico evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermano, hay unos eventos mientras el Señor Jesucristo está siendo sepultado, que son cumplimientos también de las Escrituras. Como decía, el Señor fue sepultado en un sepulcro prestado. Dice, aunque fue entre malhechores, ¿verdad?, crucificado, pero entre los ricos fue su sepultura. Y entonces ponen una guardia delante de la tumba, porque aquel malhechor dijo, aquel engañador dijo, dicen los fariseos, que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser que sus discípulos vayan y se roben el cuerpo. Y entonces Pilato ordena y pone una guardia, 4 guardias romanos. Cada guardia romano tenía la capacidad de enfrentar 4 hombres al mismo tiempo, y esa guardia se cambiaba cada 3 horas, es decir, que eran 12 guardias durante las vigilias, 4 vigilias de 3 horas cada uno. Era muy difícil que se durmiera un soldado o que alguien se robara el cuerpo, y la piedra era imposible moverla, y el que rompía ese sello romano era digno de muerte. Entonces eso comprueba que Jesús murió y que Jesús fue sepultado. Y es lo que dice el Evangelio en primera a los Corintios capítulo 15, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte, sepultura y resurrección son la base de nuestra fe. Pero ¿qué pasa? Que el primer día de la semana, muy temprano, un ángel mueve la piedra, ocurre un terremoto, los soldados se desmayan y el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. La piedra fue removida, no para dejar salir al Señor, porque el Señor resucitó con un cuerpo glorificado y él podía traspasar las leyes de la materia y podía aparecer, desaparecer, pero la piedra fue removida para que los discípulos pudieran entrar y los testigos pudieran ver que el Señor verdaderamente había resucitado. Entonces, las mujeres que no terminaron de preparar el cuerpo del Señor, que fue con unas 200 libras de especias aromáticas, fue embalsamado, fue preparado, fue envuelto en telas de lino. Eso demuestra que Jesús estaba muerto. La preparación de su cuerpo, la colocación en el sepulcro, el mover la piedra, la guardia ante la tumba, el sello romano, todo eso indica que Jesús murió. La lanza que perforó su costado, el no tener que romper sus piernas porque ya estaba muerto. Todos esos eventos nos dicen que el Señor Jesús murió. ¿Por qué decimos esto? Porque hay religiones como los musulmanes que dicen que Jesús no murió, sino que él se disfrazó de hortelano, y por eso María Magdalena dice, hortelano, ¿dónde lo pusiste? Ella confundió a Jesús con el hortelano. Y dice, no, Jesús no murió, por eso no resucitó, porque no murió, pero él estaba muerto. Entonces, el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres vienen a terminar el trabajo que iniciaron el sábado, el viernes en la tarde, para no hacerlo el sábado, día de reposo judío, y el primer día de la semana vienen muy temprano al sepulcro las mujeres, María Magdalena, y se encuentran con la piedra movida, y un ángel se le aparece y dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado tal como lo dijo. Así que vayan y digan a los hermanos. María se queda ahí llorando y Jesús se le aparece a María. ¿Por qué lloras? Dice, porque se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde le han puesto. Dice, María, soy yo. Mi Señor, mi Dios, dice, no me toque. Ve a mis hermanos, diles que estoy vivo. Y María se va. Y las mujeres le dicen, y son las primeras de anunciar la buena noticia de que el Señor está vivo, y le dicen a los apóstoles que por miedo están reunidos todavía en el aposento alto, el Señor está vivo, fuimos al sepulcro, la piedra está movida y Jesús se apareció a María. Y entonces Pedro y Juan salen corriendo
para el sepulcro y no encuentran a nadie, sino los lienzos colocados ahí en la misma forma que lo dejaron, pero sin cuerpo. Entonces, la Biblia dice que en algún momento, en esa visita, el Señor se le aparece a Pedro, porque lo dice 1 Corintios 15, que apareció a Simón. Entonces, del primero de los apóstoles que vio a Jesús resucitado fue Simón Pedro. Pero Jesús se le apareció primero a las mujeres. Fíjese qué interesante, el Señor promete que de la simiente de la mujer nacería el Mesías, y el Señor entonces le dice a la mujer, a María, que ella va a ser la madre del Salvador, y cuando el Señor resucita de entre los muertos, se le aparece primero a las mujeres y ellas son las que dan la noticia. Entonces, en el Evangelio, la mujer tiene un lugar protagónico. El Señor reivindica a la mujer y es bueno resaltar esto. Entonces, se aparece a Pedro y los discípulos vuelven al aposento alto, y el Señor, ya cuando era la tarde de ese primer día de la semana, se une a una caminata de 2 discípulos que van camino a Emaús, una ciudad cercana de Jerusalén, y van hablando de todas las cosas que han sucedido en Jerusalén recientemente. Y Jesús le dice, ¿de qué es que ustedes están hablando? Dice, es que tú eres el único que no sabe que Jesús fue varón profeta y que hizo muchos milagros y que le entregaron en manos de Poncio Pilato y le mataron. Y ya es el tercer día de estas cosas, que él ha muerto, aunque hay algunas mujeres de entre nosotros que dicen que está vivo. Entonces el Señor empieza a hablarle de todo lo que tenía las escrituras que cumplirse, y le dice, mira, ya se está haciendo tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Porque es la costumbre de los judíos, de la hospitalidad, se está haciendo tarde, quédate a comer y a dormir. El Señor se quedó con ellos, y a la hora de comer el pan, le dan la oportunidad a la visita para que lo parta, y el Señor partió el pan como solía hacerlo cuando estaba con ellos, y ahí los ojos de ellos son abiertos y se dan cuenta que es el Señor se desaparece, y ¿saben qué hacen estos 2 hombres? Para atrás otra vez. Y se le presentan a sus amigos, discípulos, compañeros, y dice, nosotros vimos al Señor y está ahí en la mesa comiendo con nosotros. Y cuando ellos le están dando la noticia, el Señor se aparece entre ellos, estando las puertas cerradas, y dice, paz a ustedes. Y se asustaron pensando que veían un fantasma. Dicen, soy yo, porque un fantasma no tiene carne ni hueso como yo. Vengan, tóquenme, soy yo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque no hay cosa que cause más gozo que la resurrección de Cristo. Y por eso la iglesia se reúne el primer día de la semana, el domingo, día de la resurrección. Los creyentes celebramos la resurrección de Cristo, el evento más importante de la historia, lo que respalda nuestra fe. La razón por la que la fe cristiana tiene más de 2000 años, porque Cristo resucitó de entre los muertos, y eso significa que nuestros pecados han sido perdonados. Y muchos testigos, abundantes testigos, vieron al Señor. Más de 500 hermanos al mismo tiempo vieron al Señor. Hay documentos históricos de estos testigos que lo vieron, escritos. Y un documento escrito es un documento histórico. Y la historia es una ciencia. Si hay documento escrito y si hay testigos, es científico el hecho de la resurrección de Cristo. Y dije al principio de esta exposición que hay más documentación escrita, manuscritos antiguos, más que la Ilíada y la Odisea de Homero, más que los escritos de Sócrates, Platón, Aristóteles y que cualquier otro poeta griego o sabio griego, más que de Ovidio, más que Plinio, más que Cicerón, más que cualquier filósofo griego. Tenemos documentación histórica escrita del Nuevo Testamento, y eso es un hecho científico, eso nos respalda. Y esa es la base de nuestra fe, las vidas cambiadas de los creyentes, los pecados perdonados, la permanencia del Evangelio durante 2000 años, la conquista del Evangelio y el cristianismo al Imperio Romano, y que se extendió por todo el imperio y ha llegado por todo el mundo, es una demostración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo resucitó de entre los muertos, se anuncia entre los apóstoles, y el Señor vuelve y se le aparece 8 días después, porque Tomás no estaba ahí. Y él dijo, si yo no veo la marca
en sus manos y el costado, no creo. Y entonces, eso fue porque Tomás faltó el domingo. Cuando usted deja de ir a un culto a la iglesia el domingo, al siguiente ya usted es medio incrédulo, dicen algunos. Y el Señor se le apareció ese domingo. Tomás, ven acá, mete aquí tu dedo y aquí ven, mete tu mano. Y dice, el Señor mío y Dios mío. Dice, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es un testimonio. Y el Señor continuó apareciéndoseles durante 40 días. Dice Lucas que trata de poner estos eventos en orden y le dice a Teófilo, el Señor estuvo durante 40 días apareciéndoseles hasta que fue llevado arriba a la vista de ellos, fue alzado. ¿Y cómo ustedes creen todas esas cosas, señores? Ustedes son profesionales, ustedes han estudiado, ustedes no son cualquier persona. ¿Y ustedes se creen esas historias? Sí, porque los seguidores del Señor, todos sufrieron el martirio. Todos los apóstoles sufrieron el martirio. Ellos dieron su vida por decir, Jesús resucitó de entre los muertos. Y convertirse a Cristo y bautizarse en ese tiempo era una sentencia de muerte. Y ellos estuvieron dispuestos a morir. Y ellos, 12 judíos y 120 judíos el día de Pentecostés, llenaron el mundo conocido de aquel entonces del evangelio. Cuando no había televisión, cuando no había internet, cuando no había celular, cuando se viajaba en barco, cuando había que andar a pie. Ellos llenaron el mundo del evangelio. Un evangelio difícil de creer. Porque tú decirle a un mundo con una ideología griega y romana que tu Dios, tu Señor y Salvador murió en una cruz, es una vergüenza, porque la vergüenza más grande que podía sufrir una persona era morir crucificado, porque eso estaba dedicado para malhechores y para bestias. Y esa fue la muerte que sufrió nuestro Señor. Entonces, cuando tú le vienes a decir a un griego que tu Dios se hizo hombre, pero tú te estás volviendo loco, y que resucitó de los muertos, pero esa no te la va a creer nadie, y que fue clavado en una cruz. No. El evangelio de la cruz es locura. Esto no puede ser sabiduría. Entonces, pero Dios ha querido, a través de la locura de la predicación, es una locura para los judíos que tú digas, es judío, es el Mesías y murió en una cruz. Mi Dios muere, es decir, mi Mesías muere. No. Esto es un tropiezo. ¡Qué vergüenza! Y para un griego y un romano, un malhechor. Tu Dios es un malhechor que murió en una cruz. ¿Cómo tú me vas a predicar ese mensaje a mí? Es decir, mira, te ofrezco mi Salvador, mira, murió en una cruz. ¿En una cruz? ¿Eso es para malhechores y bestias? Entonces, ¿cómo ese evangelio conquista un imperio romano con ese contexto? Si esto no es cierto, por el poder del evangelio, como decía el apóstol Pablo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En 100 años el evangelio alcanzó el imperio romano conocido aquel entonces. Y fue perseguido entonces por todos los emperadores, pero el evangelio triunfó. Y sigue triunfando, la iglesia. Así que, hermanos, brevemente, ¿verdad? En un resumen, la resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, son hechos históricos y también extraordinarios. Y no se puede en una hora decir lo que se ha explicado durante 2000 años y se han escrito más libros. Es el tema más escrito, es el tema más cantado, es el tema que más películas tiene. Todos los músicos y artistas del mundo le han cantado a Jesús, y usted puede hacer una lista de cuántos artistas le cantan a Jesús, creyentes y no creyentes, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Así es, pastor, ha sido un desarrollo en una hora magnífico. Yo creo que no se hubiese podido hacer mejor, apelando a la gracia que el Señor ha puesto en usted, apelando también a ese llamado que el Señor le ha hecho, y reconociendo de que todo es para la gloria y la honra de su nombre, porque la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una historia de victoria. Es una historia de victoria. Y más que victoria, nos hace vencedores a nosotros también. Porque el evangelio es locura, sí, pero para los que se pierden. Pero para nosotros, pastor, como usted muy bien dijo, es poder de Dios.
poder de Así Dios. que ha sido todo en este espacio Fe y Razón, esperando que les hayamos sido de bendición a cada uno de los que se han conectado con nosotros, a los que han estado viendo este interesante desarrollo de la historia, una breve historia, una breve reseña de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles verles próximamente en otro programa y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.